Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una entrevista del curso Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Mi nombre es Eliana Jimena Parra Torres, soy del grupo 32. Esta entrevista la estamos haciendo acá en el barrio Manzanares, en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, en el CEA de Tunja. Mi entrevistada es la profe Adriana René Tobos Vergara. Ella es psicóloga y magíster en psicología. Ella se dedica pues, a la docencia y es la líder zonal de acá de la zona Boyacá. ¿Por qué el conocimiento de ella es preciso para esta temática? Bueno, ella es psicóloga, también es docente y está en contacto con la comunidad académica. Bueno, las preguntas son 10, entonces te las voy a realizar. Primero, ¿usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Bueno, nosotros hablamos de sujeto en el ámbito académico, ¿cierto? Para referirnos básicamente a las personas, pero con una característica particular, y es que estas personas tienen una construcción de vida propia, en el cual pues cada una implica una historia, cada una implica una serie de elementos que se configuran y se entrelazan para saber quién soy. La subjetividad se referencia particularmente a lo que esta persona piensa, a lo que opina, a lo que va construyendo de su propio ser en el transcurso de su ciclo vital, de las experiencias con las cuales se encuentra relacionado. Y en ello también pues, el concepto de identidad, pues tenemos en cuenta que son todos aquellos rasgos básicamente que hacen parte de la persona, del sujeto como tal. Bueno, 2. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad y cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Pues tiene que ver aquí muchos elementos, ¿no? No solamente elementos sociales, sino también elementos biológicos, elementos históricos, cronológicos, es decir, una serie de factores que confluyen en un espacio y un momento determinado para ir formando aquello que los seres humanos somos, aquello que subjetivamente apropiamos dentro de nuestra historia personal. Bueno, 3. Para usted, en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y de consolidación de identidad. ¿Cuáles son? ¿Por qué considera que se llevan a cabo estos procesos en ellos? Sí, por supuesto. Pienso que, por ejemplo, las comunidades académicas, tanto de los colegios como de las universidades, son espacios de construcción de subjetividad. Particularmente una universidad es un espacio de construcción de subjetividades, puesto que las personas llegamos con todo nuestro bagaje histórico, nuestro bagaje personal, pero nos vemos confrontados y enfrentados a una serie de herramientas académicas, herramientas contextuales, sociales, etcétera, que nos permiten ir construyendo la subjetividad. Construcción de espacios de identidad, por supuesto que sí, los hay. De hecho, en la actualidad, cuando hablamos de los diferentes grupos o las subculturas, por ejemplo, urbanas, ¿cierto? Hay diferentes espacios en los cuales esta construcción de identidades es mucho más evidente. Sin embargo, todas las personas construimos nuestra subjetividad en el quehacer diario, bien sea en una institución o fuera de ella. Hay espacios de construcción de identidad mucho más claros que otros. Por ejemplo, en ello los jóvenes marcan la pauta, porque en esta búsqueda de la construcción de la identidad propia, pues suelen agruparse dentro de sus afinidades y dentro de los puntos tangenciales que los identifican. Bueno, 4. ¿Qué lugares le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? Pues hay lugares que son físicos, hay lugares que son simbólicos de alguna manera. Por ejemplo, los espacios físicos, la propia comunidad a la que yo pertenezco, los grupos a los que yo asisto, bien sea a mi iglesia, bien sea algún grupo de interés personal, artístico. Pero también hay espacios que son un poco más simbólicos, como por ejemplo los medios de comunicación que yo frecuento, ¿cierto? O con los que entro más en contacto, que también son espacios de construcción de subjetividad. Las redes sociales. Exactamente. 5. ¿Por qué los lugares tienen incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades?
¿Por qué los lugares tienen esa importancia? Porque el lugar está implícito de una cantidad de elementos que son importantes. El lugar geográfico, el espacio cronológico en el que se desarrolla una situación. No es lo mismo la universidad, nuestra universidad actualmente, que hace 15 años. No es lo mismo un parque a una iglesia. Entonces, digamos que el lugar tiene una serie de elementos que también permean de qué manera un sujeto debe comportarse, o se va formando, o va opinando, etc. Listo. Sexto, ¿para usted existe relación entre territorio, subjetividad y procesos de generación de identidad? ¿Por qué? Claro que sí, el territorio es el espacio en el que yo me muevo, ¿cierto? Que puede ser un territorio al que yo admiro, amo e incluso odio. El territorio es parte de lo que yo soy, y el territorio me brinda una serie de herramientas y de sentidos de pertenencia que van configurando mi propia experiencia subjetiva. Bueno. Séptimo, para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Explique por qué. En mi comunidad, bueno, generalmente la comunidad en la que yo frecuento más es como de espacios culturales, que están rodeados, por ejemplo, de escenarios donde las expresiones artísticas son importantes. Toda mi vida he trabajado en la academia, entonces esos espacios de construcción de pensamiento, de exploración de conocimiento, pues me dan un sentido completamente diferente a lo que me podría dar, por ejemplo, una iglesia. ¿Sí? Claro. Eventualmente uno acude a un espacio de construcción religiosa o espiritual, pero digamos que con los que siento que más formación de mi propia identidad y subjetividad son los espacios que mi comunidad me ofrece culturalmente. Y Tunja es una ciudad con una oferta cultural grande, importante, en comparación con otras ciudades del departamento. Listo. Octavo, ¿cree usted que los procesos de construcción de sujeto, subjetividad e identidad son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? ¿Por qué? Absolutamente, porque pues, los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿cierto? Son absolutamente influenciables. Si hablamos, por ejemplo, de la agenda setting, que es el enfoque en el cual los medios de comunicación nos ponen a hablar de lo que particularmente interesa para desviar a veces intereses sobre otros temas. Y finalmente los medios de comunicación están hechos de conocimiento que parte de las mismas comunidades, de los mismos espacios, transformado a través de la interpretación de alguien que lo devuelve en conocimiento a esas mismas comunidades. Entonces, por supuesto que los medios de comunicación son importantes y en ese sentido influyen muchísimo en la construcción social, en las transformaciones y a veces en las dificultades mismas que tenemos. Y por eso hay que prestar mucha atención, porque la realidad social no solo se observa directamente, sino también a través de esos otros espacios. 9. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Explique por qué. Por supuesto que sí, el contexto siempre va a determinar todo lo que sucede tanto con la persona como con la construcción de su subjetividad y de su identidad, porque son elementos que confluyen y porque el contexto está a su vez en constante comunicación con las diferentes percepciones e interpretaciones que tienen las personas de distintas ópticas. Aquello que, como la información, por ejemplo, de los medios de comunicación sale de las mismas comunidades, se vuelve a la misma comunidad, pero a través de otras formas, y es de lo que la misma comunidad constantemente habla en un proceso que es continuamente recíproco. Bueno, la pregunta ya para cerrar. 10. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social, y de ser así, cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Por supuesto que sí aporta, y no solamente aporta, sino que además es necesario para comprender lo que es el ser humano en general y lo que son los grupos sociales, porque la heterogeneidad es una manifestación del ser, y
y tenemos en ese momento mayor visibilidad en aquello que implica la diferenciación y el establecimiento de identidades claramente opuestas o alternativas a lo que tradicionalmente las sociedades manejábamos. En el caso, por ejemplo, de la sexualidad, cuando hablábamos de sexualidades patriarcales, o cuando hablamos, por ejemplo, de las sexualidades hegemónicas, que son la masculinidad y la feminidad, hoy día hablamos de diferentes reconocimientos de identidades sexuales que existen. Son importantes visibilizarlas y pues comprenderlas, porque es parte de la experiencia de ser humano. Bueno, entonces te quería agradecer por la entrevista, pues eso nos ayuda pues a enriquecer nuestros conocimientos sobre la temática y ya, bueno, muchas gracias. A ti, muchas gracias.